Por lo tanto, una asociación homoespecífica es la relación entre dos o más individuos de la misma especie. Las heteroespecíficas son la relación entre dos o más individuos de diferentes especies. Las homoespecíficas se dividen en simples y organizadas. Las heteroespecíficas se dividen en simples y complejas. Díganme una relación homoespecífica simple. Una simple es donde no hay organización. Están juntos simple y sencillamente para la supervivencia de la especie. Relación entre dos o más individuos de la misma especie. Una manada. ¿Pero de qué tipo especie? Leones. Porque una manada de lobos sí tiene un líder. El de los leones también tiene una organización. El de los perros, una jauría, también tiene una organización. Hay escalafones. Quiero ejemplos de organizaciones, o mejor dicho, de conjuntos de individuos de la misma especie, donde no hay un orden, donde todos están juntos, nada más por borregada. Como una parvada. El salón de clase. No, en la parvada también hay un salón. Claro. Como un gallinero, como un rebaño, ¿sí? Donde va uno, van todos. Y con que uno se desvíe, se van todos los demás. ¿Se entiende? No hay una organización, no hay un líder. Eso es una homoespecífica simple. Organizadas, lo acabo de decir. ¿Sí? Cuando hay un orden, hay jerarquías. Las dos más fáciles de ubicar, abejas y hormigas. En las abejas y hormigas hay una reina, hay obreras, hay esclavas, hay guerreras, hay zánganos. ¿Se entiende? Donde cada uno tiene un patrón, no tiene una función. La sociedad humana se supone que es organizada. Tenemos escalafones, tenemos liderazgos. Las heteroespecíficas son aquellas relaciones entre dos o más individuos de diferente especie, donde pues no, ni siquiera se pelan. ¿Como cuál? No, de manera natural. Un zoológico podría ser, pero... La selva. ¿Eh? La selva. Pero ¿cuáles específicamente? Porque, por ejemplo, el jaguar con el tapir, sí se llevan, uno se come al otro. ¿Sí? Díganme una simple, donde están en un mismo ecosistema, pero no hay una interacción entre ellos. Un rancho. Pero díganme, especies, animales. Gallinas con especies. cerdos. ¿Eh? Gallinas con cerdos y Gallinas borregos. con cerdos. Nosotros como humanos, en esta misma escuela, con las hormigas. Aquí en la escuela hay hormigas, estamos nosotros, pero ellas están por su lado, nosotros por el nuestro, y estamos en el mismo ecosistema. ¿Se entiende? Sí. Donde no hay una interacción. La heteroespecífica compleja es donde hay una dependencia metabólica. O dicho todo el enunciado, relación entre dos o más individuos de diferente especie, donde sí interactúan metabólicamente. ¿Se entiende? Y aquí empiezan los problemas. Las heteroespecíficas, vamos a ver la primera, que se llama mutualismo. Y es a lo que quiero llevar. ¿Qué dice el mutualismo? Sí, ya sé que no tienen el tema. ¿Eh? ¿Tienen un mismo fin? Si se llevan metabólicamente, ¿de qué estamos hablando? Mutualismo o mutualidad. ¿Nunca han oído la palabra? Exacto. Relación entre dos o más individuos de diferente especie, donde ambos ¿qué? Salen beneficiados. Donde ambos tienen un beneficio. Pongamos el ejemplo. El árbol con el musgo. El árbol le da un sostén al musgo. ¿Han visto esos árboles que tienen en su tronco musgo o heno? El árbol le da el sostén al musgo y el musgo le da protección. Cada uno hace su vida. No dependen metabólicamente. Uno no se come al otro. Uno no depende del otro. Pero están juntos por mutualidad, por conveniencia, pues. De ahí el siguiente, comensalismo.
Relación entre dos o más individuos de diferente especie, donde ¿qué? ¿Dónde? Uno se alimenta de los restos alimentarios del otro. Comensalismo. Relación entre dos individuos de diferente especie donde uno se alimenta de los restos de alimentos del otro sin causarle daño. ¿Como quién? Los buitres. ¿Qué? Los buitres, las hienas. Las hienas, ¿sí? El león caza, o mejor dicho, las leonas cazan, comen toda la manada y cuando ya se retira, la hiena llega a aprovecharse de los desperdicios. Los buitres, todos los carroñeros son comensales. Luego viene la simbiosis. Simbiosis. Es cuando uno depende del otro, ¿no? Es cuando uno depende del otro. Psicológicamente, son esas relaciones de pareja donde no te vayas porque me muero. Ni te mueres. Sí me voy. Simbiosis, relación entre dos individuos de diferente especie, donde uno depende metabólicamente del otro. Donde hay una asociación, es muy parecido a mutualismo. Ambos salen beneficiados, pero hay una dependencia metabólica. Y aquí los ejemplos que me decían ustedes. ¿Conocen al pescado llamado rémora? Sí, son tan viejos como para ubicar al doctor Schumba. Tenía un ayudante, ¿no? Se llamaba rémora. La rémora es el pescado que va debajo de las aletas de las ballenas, que le comen las algas que se van formando debajo de las aletas. Hay una dependencia metabólica. La rémora es un pez tan pequeño, y es para colmo carnívoro. Es tan pequeño que no podría cazar su propio alimento. Necesita de la ballena para poder cazar esos parásitos que se le juntan a la ballena. ¿Se entiende? Hay una convivencia. El pez sobrevive gracias a los parásitos de la ballena y la ballena no tiene infecciones de la piel. ¿Se comprende? El otro, tan sencillo como ve el Discovery, ver como un cocodrilo sale del fango, abre sus fauces y deja que algún pájaro llegue y se coma los parásitos entre los dientes o los restos de comida. Existe una dependencia. Ese pájaro no podría comer si no fuera por el cocodrilo. ¿Se comprende? Sí. Hay un mutualismo, hay una... pues sí, hay un beneficio, pero aparte hay una dependencia metabólica. ¿Hasta ahí vamos bien? Mutualismo, simbiosis, comensalismo. Ah, claro. Depredación. Claro. Es la más sencilla de ubicar, ¿no? Tan simple y tan sencillo. La depredación es cuando uno se come al otro. ¿Sí? Relación entre dos individuos de diferente especie, donde uno se come al otro. Tan simple y tan sencillo, el humano con cualquier animal que le pongan de frente. O cualquier ser vivo. ¿Sí? Comemos plantas, comemos animales, ratas, caballos, borregos, ovejas y demás. Son de diferente especie. Parasitismo. Sí, ese es canibalismo. Parasitismo. Relación entre dos individuos de diferente especie. Donde uno de los asociados, llamado parásito, y es a lo que quiero llegar con esto, porque si no entendemos las asociaciones no vamos a entender microbiología y parasitología. Relación entre dos individuos de diferente especie, donde uno de los individuos, llamados parásito, se aloja en el otro, llamado huésped u hospedero. Sí, ya sé. En la licenciatura de turismo, el huésped es el que llega y el hospedero el que lo recibe. En microbiología y parasitología es lo mismo. El que está sufriendo del parásito o el que está alimentando al parásito se llama huésped u hospedero. ¿Estamos? Entonces, relación entre dos individuos donde el parásito se aloja en el huésped u hospedero, pudiendo o no provocarle daño. Pudiendo o no provocarle daño. Está en el huésped, se alimenta de él y puede o no provocarle daño. Hay parásitos que están ahí y no nos hacen daño. ¿Se entiende? Pero tiene un potencial de hacernos daño.
Ejemplos, pues las lombrices con el humano, las amibas con el humano, el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, salmonella, shigella, streptococcus, staphylococcus, micoplasma, etc. El embarazo será un parasitismo entonces, ¿no? Son dos individuos, uno depende del otro y le puede o no hacer daño. No son de la misma especie. El embarazo no es un parasitismo, porque estamos hablando de que son de diferentes especies. Por lo menos yo soy de la misma especie de que mi madre. Digo, yo tengo esa seguridad, no sé los demás. Bueno, se entiende entonces. Parasitismo, luego viene la antibiosis. Relación entre dos individuos de diferente especie. Antibiosis. Relación entre dos individuos de diferente especie donde uno de los asociados produce sustancias en contra del otro de los asociados para quedarse con todo el alimento. ¿Se perdió? Relación entre dos individuos de diferente especie donde uno de los asociados produce sustancias en contra del otro asociado. ¿Para qué? Para quedarse con todo el alimento. En contra del otro. Ajá, para quedarse con todo el alimento. Tan simple y tan sencillo. Que a la faringe le llegue una bacteria y que le llegue un hongo. El hongo, si es de la especie, produce una sustancia que erradica a la bacteria. ¿Para qué? Para que el único que pueda sobrevivir en la faringe sea el hongo y se quede con todo el alimento de esa infestación o esa infección. ¿De qué hongo estoy refiriendo? Hongo. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha oído hablar del hongo de la penicilina? ¿Nadie ha sabido que la penicilina se produce por hongos? Sí. Hasta los aztecas lo sabían. La azteca iba, llevaba, ponía los emplastos o ponía las tortillas a solearse. El hongo que le sale a la tortilla es el penicilino. Esos emplastos los ponían directo en la herida y la herida cerraba más rápido y no se infectaba. Un tal Fleming ya lo hizo en Palabrejas, que fue el que descubrió la penicilina. Ajá. ¿Se entiende? Hongo de la penicilina produce penicilina que mata a la bacteria y es el único que se queda en el medio ambiente. Muy diferente del sinergismo. El sinergismo es cuando ambos asociados de diferentes especies se unen para poder alimentarse. Volvemos al ejemplo. Llega un virus de resfriado común, baja las defensas, que hace que una bacteria pueda llegar y un simple resfriado común se convierta en una infección de vías respiratorias. ¿Se entiende? Un resfriado común dura de 3 a 5 días. Todo aquel resfriado común que dura más de 5 días no es resfriado común, es otra cosa. Un resfriado común que dura más de 5 días, que empezó con mucosidad hialina transparente y después empezó a ser amarillo verdosa, quiere decir que fue un virus que ayudó a una bacteria a que los dos produjeran una enfermedad y por lo tanto hacerme más daño. ¿Se entiende? ¿Dudas con eso? ¿Ya lo puedo borrar? Según sus amplios conocimientos, si pongo a un huésped, a un agente y al medio ambiente, y provoco una enfermedad, ¿cómo se llama eso? Teoría ecológica, ¿no? ¿No llevan fundamentos de enfermedad? ¿Ya llegaron a la teoría ecológica o tampoco? Triada ecológica se llama. Si el huésped lo permite, si el agente nocivo está presente y si el medio ambiente me lo permite, si las tres cosas están
al mismo tiempo y en el mismo espacio, salud, me provocan enfermedad. El primer muro derramado. No me enfermo por mojarme en la lluvia. No me enfermo por comer helado. Si así fuera, habría toque de queda cada vez que llueve. Si así fuera, el helado no sería un producto viable. ¿Sí? Yo tengo que tener las defensas bajas, estar en un medio con el agente expuesto y que el medio ambiente lo permita para que me dé la enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Comer en la calle no me enferma. Si yo tengo las defensas bajas, si está presente la gente y si el medio ambiente lo permite, me enfermo. ¿Se comprende? Porque saliendo de este curso, si acabamos hasta el último parásito, que es el último punto, si llegamos hasta los nemátodos, saliendo de este curso no van a querer probar ni el agua ni el pan. Le van a tener miedo al chantilly, a las fresas y al chocolate que les venden que no es chocolate. Ah, perdón, el chocolate no es chocolate. Ya lo veremos poco a poco. Ahorita que pasó la Semana Santa, le tendrán miedo al camarón, al pescado, al marisco. Ya verán por qué. No se estresen, todavía. Pueden. Sí, siempre les digo, la ignorancia es bendita. Pero bueno, eso se llama trena ecológica, ¿cierto? ¿De qué depende que me enferme? El huésped solamente depende de una cosa: de su inmunidad. Si mi sistema inmune está bien, me puedo mojar lo que quiera, puedo comer 2 litros de helado, me puedo echar mis carnitas cada sábado y no me voy a enfermar. ¿Se entiende? Todo depende de la inmunidad. Un pequeño, ¿cómo se puede decir? Clase de historia. Inmune viene de Roma. Inmune significa el que no puede ser tocado. Sí, ya sé que parece Harry Potter eso, pero así significa inmune. ¿Se aplicaba a quién? A los políticos. Los políticos eran inmunes porque eran incapaces de ser juzgados, de ser enjuiciados ni demás. Alguien inmune, alguien que no era posible ser tocado. Volvemos a lo mismo de la evolución de las palabras. La palabra inmunidad hoy en día ha evolucionado. Hoy en día inmune es aquel que no se enferma, es aquel que no puede ser infectado. ¿Se entiende? Solamente depende de la inmunidad. ¿Mi sistema inmune de qué va a depender? Pues de mi alimentación, de mi raza, de mi sexo, de cuestiones psicológicas. Agente. Primero que nada tenemos que entender que hay 5 tipos de agentes. Lo decíamos en la clase pasada. Agente químico, físico, biológico, social y psicológico. En esta clase me va y me vienen todos los 4. El único que me importa es el biológico. Hay 4 tipejos que me hacen daño: bacterias, hongos, parásitos y, lo vamos a poner entre comillas, y los priones. Sí, ¿por qué no? Aunque no tocaremos a los priones en este curso. Si me preguntan, esa es la clasificación general de los microorganismos patógenos. Los microorganismos patógenos se clasifican en 5: bacterias, virus, parásitos, hongos y priones. O en el orden que quieran, no importa. Son 4 organismos que no son vistos a simple vista, o la mayoría, que son capaces de infectarme y darme enfermedad. Todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de ellos son parásitos. Todos viven en el cuerpo humano y todos se alimentan de él y todos pueden provocar un daño. ¿Sí?
¿De qué dependerá? Todos potencialmente me hacen daño. Depende de que se encuentren en el huésped y en el medio ambiente adecuado. ¿Sí? Porque pueden tener a dos personas, los dos expuestos a virus del resfriado común, pero no a los dos les va a dar resfriado común. Va a depender del huésped y de por dónde entre. Si yo les estornudo un taco y se los doy, ¿se lo comen o no? Depende del hambre. ¿Sí o no? ¿Por dónde entra el taco? Por la vía digestiva, ¿no? ¿Por dónde entra el virus del resfriado común? Por la vía respiratoria. ¿Se entiende? Puedo tener una pseudomona en la piel y puedo agarrar un pedazo de esa piel infectada con pseudomona y comérmela. No pasa nada, porque la pseudomona ataca la piel, no ataca la vía digestiva. Tiene que estar el huésped con el agente y con el medio ambiente adecuado. Si no, no me enfermo. Los agentes tienen diferentes características que me van a hacer si me hacen o no me hacen daño. La primera característica de un agente para poderme hacerme daño se llama patogenicidad. ¿Eso sí lo vieron? Sí. ¿Qué es qué? La capacidad Para producir daño, ¿no? Ujú. Virulento. La virulencia. Grado de daño o qué tanto daño. La virulencia va a depender de qué cosa. De la infectividad. ¿Eso sí lo vieron? Sí. Sin invasividad. Qué tan infectivo sea el agente, es decir, qué tan fácil se adhiera al medio ambiente, va a ser si me hace más o menos daño. Bacterias que tengan un ganchito que se puedan adherir, se infectan más fácilmente y pueden hacerme más daño. Es decir, a más infectividad, más virulencia. ¿Ok? Dicen ustedes, invasividad, ¿no? Ujú. ¿No será lo mismo una bacteria que solamente se queda en la faringe? A aquella que se pueda meter a la sangre e invadir todo el cuerpo. Entre más invasividad, más virulencia. ¿Qué más? El número de agentes, ¿no? ¿Será lo mismo que me coma un taco con una salmonela que un taco con 100,000 salmonelas? Entre más salmonelas o entre más número de agentes, más daño, ¿no? ¿Qué más? Se llama antigenicidad. ¿Esa es la vida? No. Capacidad de un microorganismo para desencadenar una respuesta inmune. Si el cuerpo reconoce más fácilmente al agente y produce más o menos daño. Si el cuerpo reconoce más fácilmente al agente, produce más o menos daño. Menos. Menos. Si yo, policía, veo pasar enfrente de mí a uno con un antifaz, playera de rayas, una bolsa con una... Pues lo agarro más fácil. A que si lo veo pasar de traje y corbata, no, ese no es ratero. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero entender? Sí. Si el cuerpo reconoce más fácilmente a la gente, menos daño me va a provocar. Este es inverso. Entre más antigenicidad, menos virulencia. Es inverso. Básicamente. Bueno. ¿Y el medio ambiente? ¿De qué va a depender? De la vía de entrada. ¿Cuántas vías de entrada conocemos? Tópica, digestiva, respiratoria, por mordedura, por picadura. ¿El dengue me puede dar si no hay mosco? No. Tengo que estar en un lugar donde esté el mosco y me pueda picar. Respiratoria, digestiva, bueno, ótica, oftálmica, sexual. Hay enfermedades que no se transmiten más que por contacto sexual. ¿Sí? Estas son las características que van a delimitar si hay o no hay infección.
¿Vieron las partes de una bacteria? Primero que nada, una bacteria ¿tiene núcleo o no tiene núcleo? Un núcleo delimitado por una membrana nuclear. Ujú. No. Su ADN está disperso en el citoplasma. ¿Cómo se llaman esas células que no tienen un núcleo definido? Procariontas. ¿Sí? Procariontas. Pro en favor de carionte, núcleo. Las células más viejas de este mundo son las bacterias. Son las primeras células que existieron. Son células procariónticas, no tienen un núcleo definido. De ahí en fuera tienen las mismas estructuras que una célula común y corriente. Tienen ADN, ribosomas, retículo endoplásmico liso, rugoso, aparato de Golgi. Tienen todo, absolutamente todo. Lo único que no tienen son núcleo, ¿sí? O un núcleo definido. Todo esto está delimitado por una cosa llamada membrana. Y como es una bacteria de la que estamos hablando, se llama membrana bacteriana. ¿Qué hace la membrana bacteriana? Delimita la bacteria, ¿no? Como la piel al humano. ¿Sabemos qué es la bacteria? De la membrana para adentro. De la membrana para afuera, ya no es la bacteria. Delimita la bacteria. Tiene una segunda capa. Ahora sí. Esa capa se llama pared bacteriana. Como las células vegetales, si recuerdan biología, recordarán que las células animales y vegetales se dividen, o mejor dicho, se diferencian por una sola cosa. La vegetal tiene pared, la animal no tiene pared. ¿Qué función le da la pared? ¿Qué diferencia hay entre una planta y un humano? La rigidez, ¿no? No. Una planta es rígida, una planta tiene cierta estructura firme. Eso le da la pared bacteriana. La pared le da la forma, es el esqueleto, por así decirlo. La tercera capa, que es la que le da la protección a la bacteria, se llama cápsula. La bacteria puede tener una estructura llamada pili, que en latín significa pelo. El pili es el que les estaba yo diciendo, es el ganchito. Cuando esa bacteria tiene pili, se puede adherir y se puede enganchar. ¿Será más virulenta una que tenga pili o una que no tenga pili? Que tiene. La que tiene, porque se fija. Si se fijas, infecta más fácilmente. Hay otra cosa que está pegada o muy pegada al ADN, o hay un pedazo de ADN llamado plásmido. Recordarán que el ADN es la información genética, ¿no? Si yo tengo información genética para ojos azules, voy a tener ojos azules. Si tengo información genética para un 80, voy a medir un 80. Si tengo información genética para 2 corazones, voy a tener 2 corazones. ¿Se entiende? En una bacteria, el pedazo de ADN que tienes para poder resistir antibióticos se llama plásmido. ¿Cómo lo expresa? Con una estructura llamada pili-F. Sé que una bacteria es resistente a antibióticos porque tiene el pili-F. Hace muchos años, y por cierto, ahorita les digo, los primeros microbiólogos vieron esto, que había bacterias que tenían pili-F y bacterias que no tenían pili-F. Curioso, vieron que las bacterias hacían eso, que se juntaban justo en el pili-F. ¿Qué creen que pensaron los bacteriólogos o los microbiólogos? Pues que estaban copulando, que tenían relaciones sexuales las bacterias. Así lo pensaron los primeros. ¿Pero qué creen? De esa unión no salió un tercer individuo. De esa unión, el que no tenía pili, ahora lo tenía. La bacteria es capaz de transmitir la información para resistir antibióticos. Por eso es que ahora las penicilinas ya no sirven. Por eso antes penicilinas que me mataban muy bien al Clostridium tetani,
Hoy no le hace nada. Porque las bacterias se han ido pasando la información de cómo contrarrestar los antibióticos. Es un mecanismo de patogenicidad. Todas estas cosas que les estoy yo marcando se llaman factores, agentes o mecanismos de patogenicidad. No todas las bacterias tienen todas las estructuras. Entre más estructuras tienen, más patogenicidad y por lo tanto más virulencia. Su trabajo, chicos. Gracias. Sí, profe. Entre más armas tenga, más patógena y más virulenta. Hay unas estructuras pequeñas llamadas cilios. Los cilios son órganos de locomoción, son lo que le permiten a la bacteria poderse mover. Hay unos cilios mucho más grandes, que no se llaman cilios, se llaman flagelos, que también le dan la capacidad de movimiento, como el espermatozoide. Tiene un flagelo, es muy largo. Básicamente. Obviamente, ¿quién será más patógeno? ¿Quién se pueda mover o quién no se pueda mover? Se pueda mover, ¿no? Entonces, bacteria que me tenga pared, que me tenga cápsula, que me tenga pili, PDF, cilios y flagelos, es mucho más patógena, mucho más virulenta y por lo tanto mucho más invasiva y más agresiva al cuerpo. En cada una de estas bacterias vamos a estar especificando qué tiene cada una de ellas y cómo podemos matarlas. Porque si sabemos de qué está hecha, sé cómo la puedo matar. ¿Ok? Hasta aquí la dejamos.